Margarita Stolbizer, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias, buen día, ¿cómo les va? Perdón que la metamos en esta discusión, ¿no? Pero estaba el hombre alterado, no vio el cartel que decía Margarita Stolbizer. Igual es muy futbolera, Margarita, ¿eh? Bueno, No hay problema, no hay muy problema. futbolera. Sí, y soy de Boca, además. es de Boca y se vive el deporte en la casa como en ningún otro lado, por supuesto, ¿no? Sí, total, absolutamente. Y a veces, muchas veces, imagino para ustedes, será mejor hablar de deportes que de otros temas, ¿no? Pero no les quepa duda, en un momento le hicieron una nota a Nicolás en algún diario y salió el título después que decía: en casa se habla más de básquet que de política, y era realmente la verdad. Además yo pierdo, tengo los 3 hijos muy deportistas, mi marido, y a todos les gusta el deporte, así que si a mí no me gustara estaría perdiendo por goleada. Uh-huh. ¿Cuánto hace que se dedica a la política, que está en la política nacional, Margarita, usted? Y me estás obligando a decir la edad, qué macana eso. Pero 50 años. 50 años. Sí. ¿Y qué momento? Voy a cumplir este año y estoy develando esos secretos de la edad que uno trata de guardar o de esconder. Este año cumplo 50 años de egresada del colegio. Cuando yo egresé del colegio ya estaba militando en política. Mirá, 50 años. ¿Y qué momento estamos viviendo, Margarita, nosotros, todos los argentinos? Muy, muy complejo, pero también yo le digo muchas veces a los jóvenes o a los que se preocupan demasiado por toda esta situación, a mí me tocó pasar por la dictadura, por el 2001, entonces también siempre hay que pensar, y yo soy obviamente muy crítica y estoy muy preocupada por lo que pasa en la Argentina, pero la Argentina tiene siempre esa capacidad de salir adelante, de resolver sus cosas, de reconstruirse, digamos. Entonces también pienso que vamos a salir de la situación en la que estamos. Lo que necesitaríamos sería un presidente que reaccione de otra manera, porque lo que vemos hoy es que este fuego amigo de la interna del propio gobierno debilita cada vez más la figura presidencial, la autoridad, y eso va en desmedro de un país, que con un presidente débil el país es cada vez menos confiable y menos previsible. Y lo termina pagando la gente, que ve que en el gobierno están más preocupados por sus peleas de poder que por resolverle los problemas, ¿no? ¿Lo ve sumiso, lo ve tibio, lo ve frágil? Sí, ¿Cómo lo ve? Sí, por supuesto, muy débil y sin esa capacidad de reacción que necesitamos. O sea, hace mucho tiempo que se viene hablando de esto, los sectores que tanto critican al gobierno, pero que lo integran, no terminan de resolver su situación, no se van, siguen aprovechando los privilegios y los recursos que da el poder. Bueno, es el presidente el que te debería decir: si no estás de acuerdo, si me vas a andar criticando en todos los actos que haces, te tenés que retirar del gobierno y el presidente volver a empezar. Sin embargo, es como que cada vez lo acorralan más a él y él retrocede cada vez más. Pero insisto, esto no es una cuestión personal, no se resuelve en el psicólogo, digamos. Esto afecta institucionalmente al país, social y económicamente al país. Uh-huh. Margarita, buen día. Rosario Ayerdi te saluda. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Bien, te pregunto porque uno por ahí quizás dice, bueno, Alberto Fernández debería echar a los funcionarios que son críticos, o el kirchnerismo debería irse del Frente de Todos. ¿Esto no ocasionaría una crisis aún mucho peor de la que estamos? A ver, si el presidente retomara su autoridad, digamos, en la gestión presidencial, no tengo duda que no. Mira, tomemos un hecho. Cuando se discutió acá en la Cámara hace poquito el tema del acuerdo con el fondo, eso demostró un quiebre muy fuerte. Previo había sido la renuncia de Máximo Kirchner a presidir el bloque y la decisión de gran parte del bloque de no acompañar un punto muy importante para el gobierno, que era el acuerdo con el fondo, casi una medida necesaria de supervivencia para el propio gobierno. Sin embargo, no lo acompañaron. ¿Cómo se saldó eso? La verdad es que la ley salió aprobada acá en la Cámara de Diputados con más de 200 votos. O sea, con mucha fuerza. No es normal que las leyes salgan con tantos votos. Debería hacerlo, pero no lo es. Entonces, ¿qué debió haber hecho el presidente? Empezar a replantearse un poco con quiénes va a gobernar. Yo no acepto la idea, por supuesto, del cogobierno de la oposición, pero sí pensar en nuevas mayorías que fortalezcan a un gobierno en el diálogo, en el acuerdo, en la construcción de consensos, y no replegarse y ser cada vez más acorralado por su propia coalición. Uh-huh. Ahora, nosotros por ahí lo vemos frágil desde acá, usted lo está diciendo en el aire de la radio, pero él a veces dice que va por la reelección, que le tocó gobernar en un momento difícil, con una
herencia complicada y en medio de la pandemia. Entonces, entre los suyos, muchas veces se tienta con una reelección. ¿Eso será posible? Y yo no lo veo, me parece que es muy poco creíble eso en un presidente que, como decía antes, está débil, pero está débil desde su propia coalición política, porque no es un presidente hoy acorralado por la oposición, Pongamos esto en claro, no es la oposición la que lo está acorralando al presidente, al contrario. Entonces no veo factible que si él es un producto de esa coalición y de la jefa de la coalición, que es quien lo pone, y hoy es quien lo está enfrentando, no me parece que el hombre vaya a tener ninguna fortaleza para poder pensar en su reelección, ¿no? Y a esto agreguemos, o sea, no lo veo como para que él mismo pueda ser postulado, propuesto, promovido por su coalición política, y veo que el gobierno está realmente muy mal frente a la sociedad, y está muy mal porque, bueno, porque tenemos más del 60% de inflación, más del 40% de pobres, situaciones gravísimas de empleo, gravísimas de inseguridad. La verdad es que el gobierno hace agua por todos lados. Entonces hay una sociedad enojada, y ojo que en esto mezclo también y meto un poquito lo que tiene que ver con un enojo bastante general y un hartazgo bastante general que también nos involucra a la oposición, no es claro, que nos la podamos llevar de arriba en esto, pero creo que hay realmente una situación de un gobierno muy débil por la pelea interna, pero también muy débil frente a una sociedad que está enojada porque no le resuelve nada. Margarita, hoy te ves más cerca de una posible alianza con esto que se empezó a armar hubo algunas reuniones de Juan Manuel Urtubey, Emilio Monzó, Frigerio y alguna tercera vía, o de Juntos por el Cambio, que por ejemplo hoy la discusión más fuerte se da por Javier Milei? A mí me parece que esa discusión es prácticamente infantil, te digo. Me pareció infantil el comunicado que hicieron, esa reunión, un poco por lo que les decía antes, con un gobierno tan malo y tantos problemas en el país, que la principal coalición opositora se reúna y lo que saque como saldo en un documento sea eso, realmente me parece muy pobre, ¿no? Yo estoy hoy dentro de lo que es Juntos por el Cambio, pero con autonomía, con independencia. No me invitan a esas reuniones, valga decirlo también, por lo tanto tampoco me siento involucrada, me siento con la libertad de poder criticarlo. Yo estoy cómoda, digamos, en la relación que hemos establecido como partido con el radicalismo a través de la candidatura de Facundo Manes. Facundo Manes es la persona que a mí me ofrece una gran comodidad en su discurso, en sus planteos, en su visión de futuro. Por lo tanto, te diría que nosotros estamos cómodos en ese lugar. Ahora, también creemos que esta coalición hay que ampliarla, y hay que ampliarla con reuniones como esa que se hizo hace unos días, donde estuvo el Frente Progresista de Santa Fe, o sea, el socialismo, Randazzo. Me parece que hay que mirar hacia esos lugares que tienen un mayor compromiso democrático, una visión más progresista de lo que necesita la Argentina. Y bueno, creo que esa debería ser la discusión de cómo se amplía la coalición opositora. Bueno, hace un rato José Luis Espert decía lo mismo con Paulo Vilouta, que él no le dice que no a nadie, siempre y cuando primero haya una reunión, no juntarse por juntar y nada más y por ganar, sino para gobernar de verdad. O sea, usted... Ese es el punto, ese es el punto. En gran medida, los fracasos de la Argentina en los últimos años se deben a que las coaliciones se hacen solo para ganar elecciones. Entonces contratan los mejores asesores, digamos, para la comunicación y ganan elecciones. Pasa con este gobierno, que todos dijeron que es inteligente, Cristina dio un paso al costado junto al peronismo, lo puso Alberto, sumó a Massa, muy inteligente para ganar la elección. El gobierno es un fracaso. Antes, con la coalición de Cambiemos, pasó algo parecido. Fueron muy exitosos como una oferta electoral para que Macri llegara al gobierno, y después se fue mal del gobierno. Pero hay que pensar seriamente en que las coaliciones no se pueden hacer para ganar una elección, sino para gobernar bien y resolver los problemas. Por eso la base del acuerdo no es sumar, no es sacarse fotografías. La base del acuerdo debe ser un programa, un compromiso de gobierno. Nos juntamos para hacer esto y esto, y nos comprometemos en estos 5 puntos. Y se amplía con aquellos que suscriben ese compromiso.
Margarita, a propósito de esto que contaba, de las idas y vueltas de Milei, lo que se resolvió, se reunió, el comunicado de Juntos por el Cambio, ¿qué lectura hace usted de la irrupción de Javier Milei, del fenómeno Javier Milei? Tiene que ver con algo que les decía antes, que es el hartazgo de una sociedad que ve que la política tradicional no resuelve sus problemas. Por eso les decía, ese es un enojo con el gobierno, pero también persiste el enojo con el gobierno anterior. Están enojados porque la coalición opositora se reúne y en lugar de decir que va a combatir la inflación, dice que va a combatir a Milei, por ejemplo. Es una cosa de loco. Entonces, Milei termina siendo realmente el elemento más disruptor en esa política que se queda en una discusión que no tiene que ver con las personas. Ahora, creo que el problema es que, y muchos de los colegas de ustedes lo vienen viendo, que cuando empiezan a raspar un poquito que hay por detrás de ese personaje que ha montado Milei, hay muy poco de contenido, digamos. El argentino necesita mucho más que discursos altisonantes, digamos, o gritos o insultos. Necesitamos tener claro en qué rumbo vamos, cuáles son las ideas que proponemos, cómo las vamos a llevar adelante también, ¿no? Margarita, un placer hablar con usted siempre. Le mando un beso. Gracias, igual para usted. Hasta luego. Pronto. Gracias. Margarita Stolbizer, diputada nacional, hablando un poco de cómo ve a la oposición, ella es la oposición también, parte de la oposición, y al oficialismo. Mientras terminaba de hablar Margarita,